A ver, ¿y yo dónde reclamo mi pizza? Porque son las 9 de la mañana con 8 minutos, pero ya estamos listos. Se han tomado un poquito más del tiempo los chicos del noticiero y pues con toda razón. Se encontraba acá Ana Vera explicando, dando datos, cifras de un día sumamente importante. Hoy jueves 28 de septiembre del 2023, Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde acá, desde las Guarmis, también les traeremos datos médicos, cifras con especialistas para abordar lo importante que resulta conmemorar este día, no dejarlo atrás, hablarlo cada vez más, ya que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de embarazos adolescentes. Esto tiene que indignarnos, esto tiene que ponernos a hablar y esto tiene que preocuparnos a todas y a todos. Muy buenos días, mi gente linda, mi nombre es Evelyn Caiza, los acompañaré también el día de hoy, pero yo venía y yo quiero recordarles algo. Yo mientras venía vi a dos infractores del pico y placa. Quiero recordarles que esto aún no se termina. Son las 9:08 de la mañana. Esto se termina a las 9:30. Así que muchísima atención los vehículos cuya placa termina en 7 y en 8. El pico y placa se termina 9:30, no a las 9. Pilas a los vehículos cuya placa termine en 7 y 8. Evítese la multa de $67 y la retención de su vehículo. Muchísima alerta con esto. Vamos a abordar, como les mencionaba, varios temas de importancia y es que tenemos hoy a nuestros reporteros también. Vamos a contar con Vivi Erazo, quien se encuentra en un evento y nos va a traer datos y cifras de cómo avanza el Ecuador, ¿no? En esto de la despenalización del aborto. Y es que qué importante verlo como lo que es, un problema de salud pública, ya que una de sus causales es la violación. Que el Estado reconozca que interrumpir un embarazo cuando existe una violación es un gran avance acá en Ecuador. Y esto a pesar de que el gobierno de Guillermo Lasso modificó la ley restringiéndola mucho, pues es un gran avance, hay que decirlo, en Latinoamérica. Contaremos con profesionales de la salud, pero también nuestra compañera Sofía Montoya entrevistó a activistas, así que todo esto vamos a tener en los siguientes minutos. Vamos a una corta pausa, pero volvemos con las Guarmis. Son las 9 de la mañana con 11 minutos y es que aborto seguro para todas las mujeres que lo necesiten, no solo para las mujeres que cuentan con posibilidades, es lo que han dicho las expertas de la ONU. Un grupo de expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas ha instado a los estados de todo el mundo a que deroguen leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto y las políticas basadas en estereotipos anticuados. También han solicitado que se libere a todas las mujeres encarceladas por cargos de aborto y por combatir todo tipo de estigma contra este problema de salud pública. Las expertas alientan a que los 28 de septiembre sirvan para alentar a los gobiernos a descriminalizar el aborto y promocionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible. La capacidad de las mujeres para formar decisiones libres para ellas mismas y sus familias no debe ser un privilegio de pocas, sino el derecho de cada mujer, de cada niña en todo el mundo. Lo mismo se aplica al derecho a la salud, pero sobre todo recalcan que el aborto es un problema de discriminación, ya que pocas que tienen dinero pueden hacerlo, mientras que mujeres empobrecidas, mujeres racializadas, no pueden hacerlo. Demasiadas mujeres en todo el mundo siguen sufriendo las leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones para ellas y su familia. Vamos a conversar nosotros, que ya nos acompañan acá en estudio, nuestros invitados. Queremos recordarles antes un dato, y es que en febrero del 2022, Ecuador aprobó el aborto por violación tras reducir las semanas de plazo para las mujeres adultas. La Asamblea obliga a rebajar de 16 a 12 semanas el tiempo para interrumpir el embarazo de las mujeres adultas, pero lo deja en 18 semanas para las menores y para las mujeres de la ruralidad, es decir, las mujeres indígenas. En esta mañana quiero saludar y dar la más cordial bienvenida para ampliar esta información y contar con un punto de vista un poco más médico, un poco más científico, y por ello saludo a la doctora María Fernanda Morales, subdirectora médica del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, y al doctor Patricio Jácome, coordinador del Servicio de Atención Integral para Adolescentes. Muy buenos días, bienvenidos a las Guarmis. Doctora María Fernanda, inicio con usted. Cuéntenos un poco cuál es la lectura que ha tenido el Ecuador tras ya más de un año de la despenalización del aborto.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es importante saber que desde hace 85 años el aborto es legal en nuestro país, que si bien en su inicio en 1938 tenía la despenalización en causal vida y salud para la mujer, y en ese momento había la despenalización en violación, pero solamente en mujeres con discapacidad. Para el año 2021, como tú lo mencionas, ya se decreta inconstitucional el hecho de mujer con discapacidad y se apertura para que sea un derecho para todas las mujeres. Entonces, con esto es importante recordar que salen unos lineamientos desde el Ministerio de Salud Pública, son los lineamientos para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en causal violación. Como lo dije, voluntaria porque parte del deseo de la mujer de interrumpir su gestación. Y nos da el paso a paso a los médicos de cómo debemos actuar. Nos dice hasta qué edad gestacional vas a manejar según tu nivel de atención. Por ejemplo, los centros de salud más pequeños, que son los niveles A o B, lo pueden manejar hasta las 10.6 semanas y dar tratamiento farmacológico, es decir, interrumpir solo con medicamentos. Los centros de salud tipo C lo pueden manejar hasta las semanas 12.6 y ellos pueden hacer una modalidad mixta, pueden dar tratamiento farmacológico o pueden dar también el tratamiento quirúrgico a través de una aspiración endouterina. A partir de las 12.6 semanas en adelante lo pueden manejar ya hospitales básicos, generales, especializados, pero no queriendo decir que, por ejemplo, si te viene un hospital avanzado de tercer nivel, un embarazo de 9 semanas, la regreses a un centro de salud, claro, sino que resuelvas en la institución la edad gestacional que sea. Es importante igual que en estos lineamientos ya nos explican como Ministerio de Salud que cuando va más allá de las 12.6 semanas, se termina en sí la causal violación, debes aplicar el principio de coexistencia de causales que está enumerado en el artículo 58 de la Ley de Interrupción del Embarazo. Y esto quiere decir que cuando sobrepasa la causal violación, puedes interpretar que puede acceder por causal salud o vida. Por ejemplo, una víctima de agresión sexual tiene intentos autolíticos, tiene acabada su salud mental, entonces por eso puede acceder a la interrupción del embarazo y puede llegar hasta las 22.6 semanas. Doctora, ahora un poco desde el punto de vista de la medicina, de la ciencia, porque esto es un debate que está presente y que siempre se lo menciona, ¿no? Que el tiempo en el que una mujer puede abortar, que si aborta pasados los 6 meses, los 4 meses hay riesgo para ella, hay riesgo para el bebé, se crean muchos mitos alrededor de este tema. ¿Qué dice la medicina? ¿Hasta qué edad de la gestación del feto puede la mujer proceder a un aborto? Bueno, las nuevas directrices son las de la OMS 2022 y la OMS 2022 no nos da un plazo de interrupción del embarazo. Eso es importante recordar. Ahora, lastimosamente, las leyes pese a que llevaron la evidencia científica a ginecólogos, a médicos comprometidos con la parte científica del caso, establecieron que igual no se debería poner metas o por lo menos llegar solo a una meta de viabilidad fetal, que son las 24 semanas, pero ya fue un concepto de nuestros asambleístas de ese momento que ellos decidieron poner las 12.6 semanas, pero en realidad de lo que se ve es que las niñas, sobre todo menores de 14 años, no pueden acceder con esa edad gestacional porque lastimosamente hay muchas que ni siquiera han menstruado y no se dan cuenta de sus cambios fisiológicos y cuando detona el embarazo se dan cuenta o su familiar se da cuenta, son gestaciones de 20 semanas en donde ya notan un bulto en el abdomen. Entonces, nuestra ley todavía está pendiente, todavía necesita reformas, podríamos acogernos a los límites de viabilidad gestacional del Ecuador, que son las 24 semanas, o dejarle el periodo abierto sin edad gestacional, como lo menciona la OMS. Entonces, hay países que, por ejemplo, hacen interrupciones de segundo trimestre, de tercer trimestre. Entonces, la evidencia científica lo que sí te menciona es que cuando lo
haces en un estamento que maneja adecuadamente por la parte legal con los equipos necesarios, no tienes tasas de mortalidad ni de morbilidad. Y eso sí es importante, porque cuando accedes a algo que no está legalmente manejado, es un aborto ilegal, ahí son donde aumentan las tasas de muerte. Ahí es el problema, correcto. Ahora, tomando en cuenta, doctor, que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de embarazos adolescentes, usted es coordinador del Servicio de Atención Integral para Adolescentes. ¿Cómo ve, cuál es su lectura del aborto en esto de que las niñas no están, hay que decirlo, no están jugando, no están estudiando, sino están siendo madres en Ecuador? Bien, pues buenos días también. Sí, lamentablemente, como tú lo dices, somos el segundo país en Latinoamérica en cuanto a la incidencia de de embarazo. Sí, adolescentes. De adolescencias, ¿no? En relación al aborto, pues igual, últimamente y por cuestiones de abuso, justamente, violaciones, ha estado subiendo las tasas de embarazo en niñas menores de 15 años en especial, ¿no? Y realmente pues es una población un poquito, si se quiere, depauperimada, ese tipo de chicas, y más que nada en los sitios rurales. Correcto, ¿no? nos referimos a niñas que no han tenido acceso no tal vez a tenido... salud, a educación, a prevención de embarazo, entonces eso les pasa. Sí, como ya lo dijo la doctora Morales, pues ellas no se dan cuenta de qué está pasando con su organismo, sino hasta sentir un bulto en su abdomen, o quizás su madre se da cuenta y recién ahí buscan atención, y recién ahí saben que la chica les dice, bueno, me estuvo topando tal o cual persona, tal o cual familiar, ¿no? Y falta un poquito pues información, más que nada en esos sitios, para que la madre y los familiares puedan acudir tanto a la parte de salud como a la parte legal. Van a las unidades de salud y de allí, ya lo dijo la doctora Morales, pues si está sobre las 18 o 20 semanas ya tienen que referir a una unidad de mayor Doctor, ¿cómo avanzan nivel? Las cifras de los embarazos adolescentes, específicamente en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora? Bueno, si vamos por cifras, diríamos que ha disminuido un poco del año pasado acá. Ha disminuido. ¿Sí? Ha disminuido un poco, noticia. Hablando un poquito de términos porcentuales, ¿no? Hasta el año 2019-2021, prepandemia, incluso nuestro hospital en embarazo adolescente sobrepasaba la media nacional. La media nacional es 17 aproximadamente, ¿no? Y nosotros sobrepasábamos, teníamos 22-24% de embarazos en adolescente. Recientemente pues pude obtener unos pocos datos para otra entrevista y los datos están en más o menos 20-22 en el hospital, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de las niñas? Como usted bien dice, siente un bulto, se siente ya una especie de algo raro en su cuerpecito pequeño, ¿no? Pero ¿cuál es el tratamiento que se le da desde el hospital? Y por eso hemos traído más a especialistas a las niñas que llegan con un embarazo, a las niñas menores de, como usted dice, 15 años, que llegan ya con estos problemas. Bueno, el tratamiento, hablando de nuestro servicio en el hospital, pues como su nombre lo indica, es integral, ¿no? Entonces la chica por lo general viene con su madre, ¿no? O un familiar más cercano, y es atendida en la parte pues del control del embarazo. Si es que la madre, por ejemplo, si se ha sido abusada, la madre generalmente dice no queremos seguir, y también por supuesto tiene su decisión la chica, ¿no? Entonces se seguirá con el control del embarazo. En la parte médica también las chicas que vienen al servicio tienen derecho a atención en lo que es la salud mental. Tenemos el personal de psicología del hospital, de nuestro servicio, que es muy bien capacitado para atención de adolescentes y adolescentes menores en especial. También el servicio de salud social, como llamamos, o de trabajo social, que busca todo el entorno de la familia. O sea, la atención es integral. Es una integralidad. En todo caso. Doctor, yo le quiero consultar un tema un poquito más sensible, y es que, ¿qué pasa cuando una niña llega embarazada y ella no quiere, obviamente, tener el bebé, llora, está muy sensible, muy lastimada? Pero ¿cuál es la reacción de las madres de estas niñas en la mayoría de casos? Usted me ha dicho que son las madres las que deciden que sí quiere tener el bebé. No, la madre puede influir, pero quien tiene la decisión
es la chica. Pero le pregunto ¿sí? acá un poquito más, como se diría entre Ajá. nos, que nos cuente algún caso, que nos cuente alguna experiencia de algo que haya pasado en el hospital, para sensibilizar, ¿no?, un poco a la gente. Bueno, generalmente, o por lo menos de lo que nos ha pasado a nosotros, mi persona personalmente, Sí. valga la redundancia, Okay. o sea, no he tenido casos en que la mamá venga con la chica, me diga, está embarazada, pero no quiero que tenga ese embarazo, ¿no? Okay. Nosotros estamos totalmente capacitados como dentro de la ley y las normas como para conversar y direccionar a la chica, a la madre, pues en relación a si desea o no seguir con ese embarazo, mucho más si es que ha sido por un causal de violación. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, dentro de eso se va conversando, se va sensibilizando a la madre. Generalmente las madres más bien están un poquito desesperadas por la condición en que está la niña. No saben qué hacer, No saben qué hacer, entonces acuden o vienen referidas, como digo yo, de sectores rurales. Entonces, todo el equipo en el hospital se encarga de la sensibilización, de orientarles en lo que puede hacerse, y si es que se llega a hacer, pues inclusive las chicas tienen una atención diferenciada en el hospital. Ok, doctor. ¿No? María Fernanda, regreso contigo y quiero conversar un poco de esto de la objeción de conciencia. Yo no sé cuál sea tu postura, es muy respetable, pero como médicos, y todos los médicos saben que esto ya lo dictamina la ley, que la objeción de conciencia puede ser algo basado en lo religioso, algo en lo personal. Sin embargo, la ley ya determina este derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué los médicos continúan con esta objeción y qué pasa en el caso de que en serio se nieguen a querer practicar un aborto? Bueno, primero, la objeción de conciencia está defendida en el artículo 66 de la Constitución de la República, y todos tenemos ese derecho, y es un derecho de los médicos, de abogados, de todos. Entonces, es importante recordar que el Estado está defendiendo nuestro derecho a objetar conciencia. Ahora, el mismo artículo te dice que esta objeción de conciencia va a depender que no vulnere derechos de otras personas. En los lineamientos y en la ley para interrupción voluntaria del embarazo ya nos topa este tema que nunca había sido visibilizado, y te decía en un inicio que podías objetar conciencia, que tenías que avisar a las autoridades de las instituciones donde trabajas para que sepa quién es objetor y quién es no objetor, y proveer servicios de mayor calidad. Defiende igual la ley tu derecho a la objeción de conciencia. Salió una acción de inconstitucionalidad que lastimosamente muchos medios lo publicaron como que perdimos los médicos el derecho a la objeción de conciencia, pero no es así. Lo que es acción de inconstitucionalidad dice que primero debes objetar conciencia tanto en la parte pública como privada, que no puedes hacer el procedimiento sí en la clínica donde cobras, pero no en el centro de salud que es gratuito. Okay. Segundo, que no puede haber instituciones objetoras de conciencia. Por ejemplo, mi hospital, el ginecobstétrico Isidro Ayora, si en su planta de ginecólogos tuviera solo objetores, pues tiene que de talento humano alguien movilizar la ficha y tener alguien que no sea objetor, porque no puede haber instituciones ni públicas ni privadas declaradas objetoras de conciencia. Segundo, que no puede haber objetores de conciencia en lugares muy lejanos del Ecuador. Por ejemplo, Nuevo Rocafuerte, que es la punta, el extremo del Ecuador, si ahí hubiera una persona que es objetora de conciencia, no va a dar paso a que puedan acceder las niñas. Eso marcó la acción de inconstitucionalidad. De igual forma, los lineamientos son claros y te dice que solo puede objetar conciencia quien va a hacer directamente el procedimiento. Es decir, yo como médico en consulta externa no puedo objetar conciencia, tengo que hablar basado en los derechos, en las leyes y en la mejor evidencia científica. No puedo ahí yo decir, ¿sabes qué? No te voy a atender porque soy objetor y no te voy a dar los lineamientos de qué hacer, sino yo debo explicar. Hay leyes, hay normas, por ejemplo, hay la normativa de atención a menores de 15 años cuando están embarazadas, y ya te ponen la palestra que no solo la paciente venga a un control prenatal, sino le indiques que por su condición etaria es agresión sexual según el Código Orgánico Integral Penal, artículo 171, que todo acceso carnal en menor de 14 años es violación. Este manual te dice que recuerdes eso a la víctima que viene y que ella puede acceder o a un control prenatal con
cuidado multidisciplinario, a un control prenatal con cuidado multidisciplinario y con opción de adopción de su bebé y con la opción de interrupción voluntaria del embarazo. Qué interesante todo esto que nos cuenta, doctora, y yo quiero consultarle si todo esto está socializado, porque muchas veces la gente no lo conoce. ¿Qué están haciendo las autoridades y los médicos también para que esta información pueda difundirse entre la ciudadanía y principalmente también en las mujeres de la ruralidad, ¿no?, que suelen ser las más afectadas? Bueno, la salud, la promoción, la Dirección Nacional de Promoción de Salud del Ministerio de Salud Pública está encargado de ir capacitando a los profesionales, igual las coordinaciones zonales, los distritos, las mismas instituciones buscan el personal que puede estar dando estas fortalezas y las capacitaciones permanentes. Siempre el doctor Jacome, que tiene mucha experiencia, mi persona, somos invitados a que podamos seguir socializando. Como tú mencionas, lastimosamente se hizo un estudio a nivel nacional y solo el 15.4% de profesionales de salud manejan la guía de práctica clínica de aborto terapéutico. Es decir, que todavía nos falta llegar más allá, pero nace igual desde el deseo propio de conocer cuáles son los lineamientos, porque las leyes ya están escritas. Y es lamentable que algunos médicos se resistan, ¿no?, y mantienen la mente cerrada y simplemente no quieren conocer esto. Exacto, o sea, las leyes ya están determinadas. Tú encuentras en la Constitución, en el COIP, la Ley Orgánica de Salud del Paciente, tenemos los lineamientos, hay las guías de práctica clínica de manejo de aborto 2013, de terapéutico 2015, ahora los lineamientos 2022, entonces tenemos las herramientas, sino que como profesionales de salud igual debemos involucrarnos, no pensar que porque somos objetores de conciencia no debemos dar las pautas para guiar a las víctimas que quieren acceder a interrupción del embarazo. Ok, doctora, muchísimas gracias y me quedo con esto. Tenemos las herramientas, los médicos tienen las herramientas, sin embargo, solo un 15% conoce estas normativas. Esperemos que esto se amplíe, esperemos mayores capacitaciones por parte del gobierno para que los médicos brinden el derecho a las mujeres y a las niñas que dicta la Constitución. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda Morales y doctor Patricio Jacome. Qué gusto que hayan estado aquí en Las Guarmis. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con muchísimo más. 9 de la mañana con 33 minutos, así es, somos Las Guarmis y estamos aquí para apoyarte, estamos aquí para escucharte, por eso quiero enviar un gran abrazo a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven a través de nuestra transmisión de YouTube, pues por supuesto que voy a leer sus comentarios. Por acá nos dice, hay que ponerse en el lugar de las chicas violadas, tiene que ser duro ese trauma, nadie tiene derecho a juzgarlas por la decisión que tomen. También nos dicen, aborto seguro y gratuito es una falacia y ustedes no deberían fomentarlo, sino más bien exponerlo y debatirlo. Mi querido Vinicio, es lo que acabamos de hacer. Trajimos dos médicos, dos profesionales de la salud del Hospital Ginétrico del Hospital Isidro Ayora para que nos den específicamente esto, ¿no? Cifras, datos y nos cuenten desde un ámbito científico. Sin embargo, también más adelante vamos a tener una entrevista que realizó nuestra compañera Sofía Montoya a las activistas. También es importante conocer qué es lo que piensan las mujeres que viven esto a diario, y es que hoy se realizan muchas actividades. También organizaciones de mujeres y feministas de Ecuador han convocado a una serie de marchas y actividades en el marco del 28 de septiembre, Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se va a llevar esta tarde en varias ciudades del país. En Quito, la marcha está programada para comenzar a las 16:30 en el Parque El Arbolito, desde donde se dirigirá por la calle Gran Colombia hasta la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico. En este evento se plantea la lectura de manifiestos, entonar consignas y también presentar actividades de apoyo a la causa. Vamos rápidamente a continuar con la información y les comentaba precisamente que Sofía Montoya conversó con Virginia Gómez de la Torre. Ella es directora de la Fundación Desafío para abordar sobre las acciones globales, precisamente sobre el aborto legal, seguro y gratuito acá en Ecuador. Vamos a escucharla.
Tenemos el gusto de conversar hoy en nuestro espacio de las Warmis de otro tema que es importante no dejar de tratarlo. Este 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y en nuestro país está todavía esa exigencia latente de que se cumpla lo que ya exige y garantiza la ley. Virginia Gómez de la Torre, de la Fundación Desafío, nos acompaña, luchadora por los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias por estar hoy en las Warmis. Gracias, muchas gracias, Sofía. Con mucho gusto. Bueno, precisamente lo que abordábamos, estas fechas nos sirven para hacer planteamientos, para hacer evaluaciones de lo que se ha podido alcanzar y de lo que se está cumpliendo y lo que no. ¿Cuál sería la primera lectura, la primera evaluación que usted puede hacer? Bueno, en el Ecuador hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado en dos aspectos, diría yo. Uno, que es muy importante, que es la despenalización social del tema. Yo creo que el tema del aborto es un tema que ya se lo puede hablar cotidianamente, se lo puede hablar en reuniones familiares, en reuniones, aunque sea en contra, pero ya se habla del tema, ¿no? Obviamente en muchos espacios se habla a favor de que la despenalización total del aborto es una necesidad, es algo que está pendiente en el país, es algo porque las mujeres, las feministas seguimos luchando y que es necesario entender que el aborto no puede ser un delito, no puede seguir estando en el Código Penal, porque es un delito que no tiene razón. O sea, las mujeres todos los días abortan, esté en el Código Penal, esté, qué sé yo, en otros leyes o códigos, pero las mujeres van a seguir abortando y lo están haciendo a estas alturas del 2023 con riesgos, ¿sí? No ejerciendo su capacidad de decidir, lo hacen todavía pensando que son delincuentes, que están cometiendo un delito. O eso del pecado a mí ya no me interesa, pero para las creyentes sí sigue siendo importante. Si el aborto dejara de ser un delito, yo creo que para muchas mujeres también dejaría de ser un pecado. Entonces, esos son los pendientes que tenemos en el país, aunque ya hay más conciencia, tenemos despenalizado el aborto en tres causales para salvar o prevenir un peligro para la vida o la salud integral de las mujeres y en caso de violación. Pero claro, son cuestiones muy básicas que, si bien es cierto, son importantes, falta todavía lo primordial que sería una despenalización total. Y también la garantía de que se puede ejercer ese derecho, ¿no? Porque una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que realmente pasa cuando una mujer llega a solicitar un aborto por estas causales que están aprobadas, digamos que son legales en nuestro país. Sí, 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 ese es un tema muy importante, lo estamos viendo ahora en el caso de aborto por violación, pero eso se debe también a que el presidente que tenemos elaboró una ley cuyo espíritu todavía es, porque la ley sigue estando vigente, aunque hay medidas cautelares temporales que han suspendido varios artículos, lo cual es muy importante, pero la ley que el presidente Lazo elaboró es una ley que tiene un espíritu contradictor, un espíritu obstaculizador, un espíritu que ha cambiado el espíritu de lo que debería ser esta ley, que es la protección a la víctima de violación. Entonces ha puesto en el centro al embrión, al feto, ha puesto en el centro a quienes proveen el servicio, protegiendo a quienes no quieren ofrecer o no quieren ser parte de esta garantía. Y esa no es una ley de aborto por violación, es una ley que ha puesto trampas, ha puesto zancadillas a las mujeres para que no accedan. Por esa razón, grupos y organizaciones de mujeres han logrado que la Corte Constitucional pues acepte medidas cautelares, que aunque sean temporales, pues están vigentes y por esa razón, por ejemplo, las mujeres y las niñas, las adolescentes no tienen necesidad ni de presentar una denuncia, no tienen necesidad de presentar una declaración juramentada, no tienen necesidad de presentar un examen médico o no tienen necesidad, niñas y adolescentes, de presentar un permiso parental, un permiso de los padres. Y también se ha planteado el tema de regulación de la objeción de conciencia, o sea,
no, la Corte ha dicho no a los artículos que permiten que las instituciones, sobre todo privadas, pues puedan objetar. O sea, el aborto en caso de violación es un derecho, es un tema de emergencia, incluso médica, porque muchas mujeres pueden estar en situación de una gravísima afectación mental que les puede llevar a tomar una decisión fatal sobre su vida, un suicidio. Entonces, no puede haber objeción institucional, aunque han puesto unos argumentos que eso no puede ser. No, no puede ser. O sea, no puede haber una objeción institucional. Las instituciones no tienen conciencia y la objeción de conciencia es personal. Es porque las y los profesionales de la salud tenemos conciencia. Entonces, claro, se respeta el derecho a la objeción de conciencia, pero tampoco se permite la objeción de conciencia colectiva. O sea, no puede ser Claro. posible que se junten todos los y las profesionales de un servicio de salud privado, por ejemplo, que eso equivale a una objeción institucional. Entonces, también está prohibido. En ese sentido, pues, las medidas cautelares temporales están vigentes. Y otra medida cautelar importante es la de que no se obligue a las mujeres, a las víctimas, a hacerse una ecografía, a escuchar un latido fetal, a escuchar o a ver. Eso no está permitido. O sea, en todo caso, sí, Porque la, antes existían estos números que los ponían como trampa, ¿no? Que una mujer quería realizarse un aborto, llamabas a estos números y lo que hacían era esto, ponerte un video para que desistas de tu intención inicial, ¿no? Y esto lo hacían también muchas organizaciones, es decir, eso no es legal, en realidad eso es lo que no es legal. claro, eso no es legal y es absolutamente miserable que hagan una propuesta de esa naturaleza en donde ni siquiera captaban a las mujeres con la verdad porque les hacían creer que en esos sitios les iban a hacer un aborto y las mujeres caían en la trampa, las adolescentes iban a esos sitios y lo que hacían era torturarlas, ¿no? Decirles que lo que van a hacer es de lo peor, que se van a morir, qué sé yo. Entonces eso absolutamente era mentira, es mentira. Yo creo que Ujú. todavía existen esos servicios, cada vez y cuando cambian de nombre, pero ojo con las personas que nos están escuchando, tengan duda, ¿no? De estos servicios que ofrecen abortar y les piden ir a ciertos lugares. Pueden ser unas trampas, ¿no? Porque las trampas tienen que ver también con quitarles los documentos, obtener sus datos de filiación, sus datos de números de teléfono, familiares, qué sé yo, porque muchos de estos espacios lo que han hecho es llamar a las familias y violar la intimidad de las mujeres, ¿sí? Y eso es violatorio, obviamente, a un derecho constitucional fundamental que es el derecho a la confidencialidad. Entonces, ojo Sin con duda. estos servicios. ¿Qué es lo que debe hacer una mujer hoy por hoy? ¿Cuáles son, digamos, los mecanismos para acceder al aborto, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe hacer una mujer que ha sufrido una violación, una niña que ha sufrido una violación, que deben hacer sus padres o ella misma? En los casos en los que les puedan decir que no, ¿cuáles son los argumentos que debería presentar a las autoridades o a los médicos que le atienden de forma inicial? Miren, la violación es una situación de violencia extrema que puede, y la, de hecho va a afectar la capacidad de entender, de ubicarse en la gravedad de la situación. Las mujeres van a sentir asco de ellas mismas, van a bañarse, van a querer desaparecer la ropa que se han puesto y eso es errado, eso no deben hacer. O sea, yo sé que es difícil pedirles calma, pero hablar con alguien de confianza es muy importante, sobre todo a las niñas que están siendo violadas por sus familiares cercanos. Entonces, buscar a un familiar cercano en el que tengan confianza, obviamente no el mismo violador, ¿no? O ver o tal vez una profesora, una prima, una tía con la que tengan confianza, una amiga de confianza, y decirle lo que le ha pasado, preservar la ropa con la que están,
no bañarse para que si quieren denunciar, si van a denunciar, pues la fiscalía, los médicos peritos que están en la fiscalía puedan hacer un peritaje adecuado y puedan obtener las muestras de las huellas de las secreciones del violador y puedan con eso tener posibilidades de incidir en en un proceso, Proceso digamos, penal. jurídico, proceso penal. Pero una cuestión bien importante es decirles que las violaciones producen embarazos. O sea, no es que una violación no produce un embarazo, eso es una falacia que nos han metido gente que está en contra de que las mujeres tomen decisiones. Cuando les digo que una violación produce un embarazo, eso les estoy diciendo una verdad técnica basada en una evidencia. Obviamente, si una mujer que ha sido violada está usando un método anticonceptivo, con certeza no se va a embarazar. Pero una niña, una adolescente que no usa regularmente un método anticonceptivo, una niña violada de cualquier circunstancia, una niña que ha sido abordada sexualmente por su padre, por su abuelo, por su hermano, por su cuñado, o sea, obviamente no va a quedarse embarazada con certeza, porque estas son unas violaciones que son sistemáticas, que son las que más se producen, o sea, la violación tal cual la conocemos, como la del monstruo que se está escondido detrás de un árbol o en una calle oscura, esas son las que menos se producen, aunque sí se producen. Entonces, una violación va a producir un embarazo y una de las cosas más importantes es vigilar la próxima menstruación. ¿Voy a menstruar o no voy a menstruar? O sea, darme cuenta de eso. La madre debe estar siempre presente, debe estar pendiente de esta posibilidad de si supo que su hija ha sido violada, pues llevarla inmediatamente a un servicio de salud para que le den anticoncepción de emergencia. Lo mismo tiene que hacer una mujer que ha sido violada, pues tomar anticoncepción de emergencia. Y si la anticoncepción de emergencia no ha dado resultado, porque a veces puede fallar, pero es muy importante que la tomen, pues al mes siguiente puedes fijarse, estar muy pendiente de la menstruación. Si no llega la menstruación, un examen de una prueba de embarazo es prioritario, es de emergencia. Entonces, y ahí, pues, ubicar, ¿no? Si es que me he quedado embarazada o no. Y lo otro es si es que compruebo el embarazo, ¿sí? Puede ser con una prueba casera, pues con una prueba en sangre, con una prueba, qué sé yo, en un centro de salud. Si compruebo el embarazo, inmediatamente solicitar un aborto si es que esa es mi decisión. Si es que no quiero parir de un violador, pues ese mismo momento pido, si es que es un servicio de salud pública, pues voy a pedir un aborto porque estoy decidiendo, en base a la legalidad de esto, un aborto. No esperar, porque el plazo que nos han puesto para pedir un aborto son 12 semanas. Entonces, lo que la mujer tiene que hacer es ir al servicio de salud y pedir el procedimiento, ¿sí? Eh, el servicio de salud tiene, tiene la obligación de contestarle y de promover la atención y le harán algunos exámenes, le harán preguntas, le van a hacer firmar un consentimiento informado, porque la mujer es la única que puede consentir este procedimiento. No es que la mamá pide, no es que el papá pide, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque el mismo violador puede ir a pedir el procedimiento, es la niña, es la adolescente, es la mujer, es la persona gestante la que tiene que pedir el aborto, firma un consentimiento, si es una niña que va, hay que darle contención, hay que darle información, hay que darle toda esa información necesaria en relación a lo que está viviendo y claro, abrirle todas las posibilidades, ¿no? Si la niña decide abortar, pues hay que proceder a eso, ¿no? Y Ya, ok. Esto es importante, ¿no? Que cuando hay algún objetor de conciencia, tiene que dirigirle obligatoriamente a otro profesional que no sea objetor y no se puede tener esa objeción de conciencia institucional, como bien ya nos mencionaba Virginia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también con la contención que deben tener estas víctimas de violencia, en el caso de violaciones? El servicio no termina
por ser completo, digamos, si es que no hay también este acompañamiento? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales las mujeres pues, pueden procesar todos estos hechos de violencia de los cuales les ha tocado pasar? Y solamente una aclaración en el tema de objeción de conciencia. No existe objeción de conciencia para dar información. La persona que es objetora, el profesional, la profesional objetor u objetora, no puede negarse a dar información. Si la víctima le pregunta, si la víctima le hace, quiere saber más, el objetor o la objetora tiene que darle información y por supuesto le tiene que direccionar al servicio o al profesional, la profesional que esté dispuesta a hacerlo. Una obligación del Ministerio de Salud es tener profesional no objetor en los servicios de salud. O sea, porque esto de que las mujeres peregrinen por tantos sitios puede hacer incluso que se les pase el tiempo, ¿sí? Es que la ley que nos pusieron era para eso también, ¿no? Para obstaculizar. Entonces hay que rápidamente tomar la decisión. Lo otro es que en el caso de las mujeres que solicitan un aborto por violación, no estamos planteando como lo dicen, ¿no? Como lo dicen, pero lo dicen con un énfasis que el feminismo ha planteado esto, que las personas que estamos a favor de que tomen decisiones, nos dicen que el aborto desviola a las mujeres. O sea, es una barbaridad. El aborto, tomado como un derecho, como un posicionamiento soberano, autónomo de mi vida, obviamente que no me va a desviolar, eso es una estupidez. Lo que hace el aborto es iniciar un proceso de sanación en una mujer que va a tener para toda su vida el recuerdo de lo que le pasó, y en ese marco el Estado tiene que acompañar a la mujer, ofrecerle servicios de contención, servicios de psicología, servicios sociales que puedan ayudarle a esa mujer a vivir con ese recuerdo y a que no le afecte en sus proyectos de vida. Obvio que un aborto no desviola, la violación queda inscrita para siempre en el cuerpo de las mujeres, pero cuando una mujer es obligada a parir de un violador, esa revictimización no va a desaparecer nunca y muy probablemente va a ser extensiva al hijo que va a parir, porque va a ser un hijo no deseado y va a ser probablemente violentado y no aceptado. Eh, Digo probablemente porque algunas lo aceptarán, pero muchísimas no lo van a aceptar. Entonces, en ese marco quiero aclarar esto que me parece muy importante, porque la violación es uno de los actos de violencia más crueles, más extremos, que no salen nunca de la cabeza de las mujeres. Un solo acto de manoseo, de incesto, que puede ser cualquiera de las manifestaciones del incesto, sin penetración, sin violación. Un manoseo es algo que no se puede olvidar. Las víctimas no pueden olvidar que fulano o alguien le manoseó cuando era niña. Y No no sería atender una esto. violación. Ujú. Decía que no atender esto de parte del Estado es un poco negar que la violencia de género exista y perpetuar también la impunidad, ¿no? Porque también se busca eso, ¿no? De que las mujeres se callen, de que las mujeres no hablen sobre lo que les está pasando, sobre estos terribles actos de violencia en su contra. Claro, por supuesto, o sea, eh, plantear de esa manera las cosas es pensar que las mujeres nacemos con el chip de la maternidad. O sea, alguien nos puso un chip y cualquier tipo de fecundación, de fertilización, como en este caso sería producto de una violación, es una obligación aceptarla. Y no es así. O sea, la violación es un acto de extrema crueldad que nos rompe por dentro, nos divide. A las niñas les quita la identidad para convertirlas en señoras, en adultas. A las mujeres en general nos convierte en cuidadoras de un proyecto de vida que no pedimos cuidar. Entonces, la violación es un acto extremo de violencia que el Estado ecuatoriano tenía la obligación de despenalizar en el caso del aborto y que no lo hizo, porque fuimos Ujú. nosotras, las mujeres,
las que solicitamos a la Corte que se despenalice, Ahora, porque la Asamblea del año 2019 nos negó ese derecho. Virginia, Tuvimos que hacerlo otro. precisamente sobre lo que estaba mencionando en este momento, usted decía las medidas cautelares son temporales. ¿Cuándo serán definitivas o cuáles son los siguientes pasos que tendrán que afrontar nuevamente las mujeres organizadas, las mujeres que dan la cara por estas causas que son de todas? No sabemos porque la Corte Constitucional tiene sus tiempos y también tendrá sus prioridades, aunque valga la oportunidad para decirle a la Corte que tiene pendiente estas causas. Tiene pendiente resolver las medidas cautelares a través de activar las demandas de inconstitucionalidad en relación a una ley que obstaculiza y no permite el ejercicio de un derecho básico que está en la Constitución, que es el derecho a decidir no continuar con un embarazo que no quiero, porque es que eso está en la Constitución, el derecho a decidir cuántos hijos y cuándo debo tener y tomar esas decisiones. Entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional tiene que activar esas demandas, que son varias, y ahí resolver estas medidas cautelares. Lo otro que tiene la Corte Constitucional pendiente es despenalizar el aborto en caso de malformaciones congénitas incompatibles con la vida del feto. No estamos planteando esas malformaciones que sí, en las que sí el feto puede vivir luego, no estamos planteando esas. Pero cuando pusimos la acción, una acción de incumplimiento el año 2019, también pusimos la necesidad de despenalizar el aborto en estos casos, porque es absolutamente terrible que a las mujeres que se enteran que tienen un feto sin cerebro, sin, qué sé yo, sin huesos del cráneo, sin corazón, sin pulmones, que sabemos que va a morir. Es inconcebible que obliguen a las mujeres a parir esos fetos, a obligar a las mujeres a ver morir esos fetos, a darles de lactar, cuando las mujeres no quieren eso. Habrá mujeres que lo soporten, está bien, pero hay mujeres que no soportan eso. Y esas mujeres tienen el derecho de interrumpir ese embarazo y eso tiene la Corte pendiente, lo Este tiene que tema resolver. hay que seguir hablándolo, ¿no? Virginia decía al comienzo, ya se habla más del tema. El problema es que siempre se habla como en tercera persona, como a la amiga de la amiga le pasó o le podría pasar, ¿no? Y hay que plantear esto que nos afecta a todas, a todos, porque estamos hablando de una sociedad que necesita que se respeten los derechos de un sector tan importante como son las mujeres, ¿no? Virginia, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar en esta misma sintonía? Sí, el 28 de septiembre es un día global por la despenalización del aborto. Invitaría a la gente que, bueno, se incorpore a las diferentes acciones que está haciendo el movimiento de mujeres y que aprenda, tenga conocimiento de lo que significa este 28 de septiembre, porque es un día en donde se puede hablar, digamos, como con muchos más elementos de lo que significa tener el aborto despenalizado de forma segura y gratuita, y que eso más bien ha contribuido junto con una educación sexual integral, junto con el acceso a los anticonceptivos, a que precisamente disminuyan los abortos y que disminuyan las complicaciones y la muerte por este tipo de casos. Porque una mujer que esté empoderada y que sabe, y una mujer que usa un método anticonceptivo es una mujer que no aborta y que no se muere producto de un embarazo. Por todo eso luchamos las mujeres en este país y en América Latina y en el mundo. Solamente se me quedó algo que estaba pendiente de preguntártelo, es si es que después de la despenalización del aborto en casos de violación, se ha incrementado el número de abortos que se han podido gestionar desde el Estado, desde las casas de salud, digamos, legales, porque como tú decías, siempre ha habido también y las mujeres han tenido que buscar circunstancias muy difíciles para poder hacerse un aborto. Es súper importante esa pregunta porque hay que decir en primer lugar que tanto el aborto como la violación son situaciones que generan estigma, generan vergüenza. Son situaciones donde las mujeres preferirían, muchas preferirían interrumpir o abortar en sistemas paralelos, ¿sí? Por esa razón, por ejemplo, tenemos el dato de que desde el 2021 hasta el 2023 apenas 32 mujeres accedieron a un aborto por violación.
Eso desmitifica esa idea que decían los grupos conservadores, que las mujeres van a salir a abortar, pero por miles, digamos, que van a ir a hacer colas en los servicios de salud. Eso no ha pasado ni aquí en el Ecuador, ni ha pasado en ningún lado. Las mujeres precisamente se han encontrado con barreras en los sistemas de salud, barreras como denuncias, barreras como la mala calidad de atención, como gestión de conciencia, que realmente impide que ejerzan ese derecho. Por esa razón, un poco la consigna de este 28S es que se despenalice el aborto totalmente, que ya no sea un delito que salga del Código Penal, porque realmente es terrible. Las mujeres, a pesar de haber logrado este avance legislativo que es básico, pues todavía hay muchísimas dificultades para que ejerzan ese derecho, vuelvo y repito, a no querer parir de un violador. Ese es un derecho fundamental que en muchas ocasiones, y por toda esa burocracia, por toda esa tramitología que nos han puesto en esa ley, pues no se cumple. Muchísimas gracias, Virginia Gómez de la Torre de la Fundación Desafío. Nos hablaba sobre este tema que siempre lo tenemos aquí también para reflexionar entre todos y todas sobre lo que pasa en nuestro país con las mujeres que son obligadas a parir de sus violadores. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Ahí pudimos escuchar la entrevista de nuestra compañera Sofía Montoya, quien aportó con muchas más información, datos, cifras al tema del aborto. A esta hora nosotros vamos a realizar una pequeña pausa, pero usted quédese conectado con las Warmis porque volvemos con mucha más información y por supuesto con las noticias de la comunidad. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Muchísimas gracias por permanecer a ustedes en sintonía de las Warmis del barrio. Yo antes de continuar quiero recordarle a nuestra vecina, a nuestra Warmi que nos llamó hace poquitos minutos mientras duraba la entrevista de la Sofi, que vuelva a comunicarse. Su opinión es importante, su lectura de este tema es sumamente importante, así que aquí esperamos su llamada, esperamos que se pueda comunicar nuevamente, pero continuamos. En el marco del Día por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se desarrollan bastantes eventos. Nosotros en la tarde también acudiremos a una marcha que se va a realizar a propósito de esto a las 16:30 en el Parque del Arbolito, y la invitación está hecha para que usted también se una, para que usted también se sume. Pero a esta hora se realiza la evaluación del acceso al aborto de acuerdo a las causales legales en el Ecuador, y se encuentra ahí nuestra compañera Vivi Erazo, quien nos trae la información que se genera a este momento. Hola Vivi, muy buenos días, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo avanza el evento hasta esta hora. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? Buenos días. A esta hora de la mañana, hace pocos minutos, las organizaciones de mujeres han hecho una evaluación de las causales legales de aborto en nuestro país. Esto en el marco del 28S, Día de la Acción Global por un Aborto Libre, Seguro y Gratuito. En este marco es importante también recordar que en nuestro país existen 3 causales por las que es legal el aborto. En los 2 primeros casos es la vida y la salud de la mujer, y el tercero es en casos de violación. Este último obtuvo luz verde de la Corte Constitucional en 2021, y el año siguiente, en 2022, fue discutido en la Asamblea Nacional para hacer ley. Una ley también que obtuvo muchísimos señalamientos de las organizaciones de mujeres debido al veto total prácticamente del presidente Guillermo Lasso, quien en primera instancia dijo que sí respetaría la decisión de la Corte y del Legislativo. Sin embargo, terminó vetando 63 de los 65 artículos, principalmente relacionados a la objeción de conciencia y a los requisitos que necesitaban las niñas y mujeres para acceder al aborto. Hoy, más de un año después, queremos hacer este análisis. Aquí estamos juntamente con la doctora Ana. Por favor, nos puede comentar qué vemos después de este tiempo, cuáles son los resultados, el balance que ustedes pueden hacer de las causales legales de aborto en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos en Radio Pichincha y a los escuchas.
El balance en realidad está todavía por verse. Hay muchas deudas pendientes en términos del Estado, en términos de las leyes y en términos del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, específicamente al derecho de las mujeres a decidir en el país sobre si continuar o no con un embarazo producto de violación. En términos de los avances, vemos que justamente esta semana la Corte Constitucional pone en su agenda la votación a la ampliación de los causales para el acceso al aborto en casos de malformaciones congénitas fatales o incompatibles con la vida del feto. Y esto es un elemento que se hace importante en el contexto también de que la Corte Constitucional se había pronunciado a las acciones de inconstitucionalidad producto del veto del presidente Lasso, como tú bien señalabas hace un momento. Es un veto que se opone tajantemente al acceso de las mujeres, que impone requisitos que en su principio en la sentencia la Corte Constitucional había tomado en cuenta, como por ejemplo la no necesidad de una denuncia, no imponer requisitos adicionales, que no se requieran exámenes médicos, que se tome en cuenta y que se crea siempre como un principio fundamental de beneficencia la palabra de las mujeres, la palabra de las víctimas de violencia sexual. Adicionalmente, en el caso de la objeción de conciencia, el veto presidencial había establecido un artículo que se vuelve inconstitucional porque reconoce la objeción de conciencia institucional, lo cual es absurdo, y esto pone de manifiesto también la necesidad del presidente de ponerle más barreras a las mujeres, no solamente para que decidan, sino también para que puedan acceder a servicios de salud. Y en este sentido, precariza aún más la atención de salud de las mujeres, hace que las mujeres tengan mucho más temor de acudir a los servicios de salud, recurriendo a servicios que pueden ser clandestinos o ilegales, poniéndolas en serio riesgo. Ana, nos habían comentado también desde las organizaciones de mujeres que si bien ustedes llevan un mapeo de al menos 3,000 niñas que dan a luz, digamos, de sus violadores durante cada año, solamente 31 han accedido a este servicio en los centros de salud pública. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto representa muchas cosas, ¿no? En términos del subregistro que existe sobre el manejo del aborto en nuestro país, dependerá mucho de cómo se está registrando en los servicios médicos, de si las mujeres están accediendo o no, y adicionalmente es un tema que siempre ha sido tabú y siempre ha sido polémico desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social. Hay todavía una penalización social al tema y eso nos habla también de la necesidad de educar a la población, de la necesidad también de establecer mecanismos para que los servicios de salud hablen directamente con transparencia, con evidencia científica, pero sobre todo con enfoque de género y derechos humanos. Listo. Aparte, digamos, en este mismo marco del Día Global por esta acción, ustedes se van a movilizar esta tarde. No sé si es que nos puedes ayudar con la hora exacta y el lugar. Y también han mencionado algo súper importante, que si bien hay derechos ganados, ustedes en las organizaciones de mujeres, de feministas y muchas otras organizaciones también de las disidencias que se han sumado, van a seguir luchando porque el aborto sea libre en nuestro país. Vemos casos también de México que ya lo despenalizó en todas las causales. Entonces, eso frente a los próximos gobiernos que asuman el mandato. Entonces, ¿cuál sería el mensaje ahí? Bueno, primero extender una invitación a todos quienes nos miran y nos escuchan a sumarse a la marcha el día de hoy a las 5 de la tarde. El punto de encuentro va a ser el Parque del Arbolito. Esta, como tú bien decías, es una acción global. Hay movilizaciones a nivel mundial porque es el día por la lucha de la despenalización del aborto. A nivel mundial están marchas en México, en Argentina, en Chile, en los países europeos. Y eso quiere decir que este es un momento de lucha que no debe parar y no va a parar. Para las organizaciones de mujeres y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador es estar más que nunca vigilantes, estar más que nunca en pie de lucha, esperando que se garanticen nuestros derechos cada vez más. Listo, muchísimas gracias. Con esta información, yo regreso con ustedes sin antes detallarles un poco algunas cifras, solamente para tener un poco de, digamos, de ubicación de en dónde es el lugar en nuestro país en donde más casos de violación hay y más casos de niñas embarazadas. Está ubicado en la Amazonía. Vemos también que en las zonas rurales esto se intensifica y en estas mismas zonas es donde menos acceso a la salud tienen. Esto, sin duda, es una de las consignas que mueve a las mujeres esta tarde.
Ok, muchísimas gracias por la información a nuestra compañera Vivi Erazo. Eso es lo que se genera a esta hora en las diferentes actividades que se realizan. Vivi, muchísimas gracias. Vamos a continuar, y es que las noticias de Pichincha también continúan generándose desde diferentes sectores. La noche de ayer tuvimos la oportunidad y el privilegio, tengo que decirlo, de estar en la inauguración del Hotel Boutique Mitad del Mundo. En este lugar pudimos conversar con la prefecta Paola Pavón para que nos cuente mayores detalles sobre esto. Escuchemos a continuación. ¿Qué tal, amigos de las Guarmis? Muy buenas noches. Nosotros nos hemos trasladado a la ciudad Mitad del Mundo porque hoy se inaugura el Hotel Boutique, pero acá no puedo estar mejor acompañada que con la prefecta Paola Pavón para que nos cuente más detalles. Prefecta, muy buenas noches. Sabemos que es un lugar que cuenta con 10 habitaciones, sin embargo, aún no está abierto al público. Guarmis, la novedad. Este día, que es el Día Internacional del Turismo, estamos inaugurando nuestro Hotel Boutique. Este fue un sueño que nos trazamos hace 4 años. Dijimos, tenemos que transformar la mitad del mundo. Y nunca más va a volver a ser igual, porque ahora hay este hotel que va a permitir que los turistas que quieran pasar una experiencia única en el mundo, es decir, compartir la cama en los 2 hemisferios, abrir su ventana y tener el monumento de la mitad del mundo, lo van a poder hacer. Este ha sido un esfuerzo enorme que ha hecho la Prefectura de Pichincha con el único objetivo de motivar el turismo en toda la provincia. Queremos que los turistas pernocten en Quito, es decir, que duerman, que se queden, porque si duermen, se quedan, pueden visitar los lugares aledaños. La mitad del mundo es la puerta del Chocó andino, que la gente pueda ir al Chocó, es decir, duermes aquí, al día siguiente te levantas tempranito, desayunas, porque tenemos también un sitio maravilloso donde puedes desayunar, una plaza muy bonita, desayunas y al día siguiente coges tu mochila y te vas a visitar el Chocó, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, o si quieres tomar la ruta del norte puedes irte a Cayambe y Pedro Moncayo, es decir, que haces base aquí en la mitad del mundo, pero recorres toda la provincia. Así que esto busca motivar que los turistas nacionales, internacionales puedan quedarse más días aquí. Perfecto, pero aún no pueden utilizar el hotel. ¿Cuándo pueden ya venir a hospedarse? Bueno, empezamos a anotar reservas. Estoy segura que desde ya se nos van a abarrotar, obviamente, las temporadas. Esto empieza desde el mes de noviembre. Como tú señalabas, son 10 habitaciones, una capacidad para 20 plazas, así que les esperamos. Vengan, visiten. Estoy segura que mucha gente querrá tener esta experiencia única. Perfecto. ¿Cuál fue la inversión y cuáles son también los beneficios que la gente va a tener? Habíamos escuchado que pueden desayunar, que pueden pintar cuadros, conocer artesanías, ¿qué más? Bueno, 1,5 millones es la inversión que hemos hecho como Prefectura de Pichincha. Es una inversión importante, pero vale la pena por nuestro compromiso de motivar el turismo. Los públicos tenemos que hacer inversión pública para que se desarrolle una política turística. El grueso de la inversión siempre la llevan los privados, los actores privados y comunitarios, y también esta relación cercana, permanente, nos va a permitir que ellos también puedan beneficiarse de esta iniciativa que ha tenido hoy la Prefectura de Pichincha. Las parroquias aledañas, San Antonio, Pomasqui, Calacalí, van a ser parroquias que van a tener movimiento porque la gente se va a quedar a dormir aquí, por lo tanto saldrá a pasear, a visitar los lugares aledaños, el Pululagua también se beneficiará, así que esta es una iniciativa muy importante que estamos muy contentos, casualmente hoy el Día Internacional del Turismo, ponerla a consideración de las Guarmis y de todo el país y de todo el mundo. Muchísimas gracias, prefecta. Bueno, esa es la información que se generó hasta el momento acá en la ciudad Mitad del Mundo, en donde ustedes pudieron escuchar a la prefecta Paola Pavón comentar más detalles de la gran inauguración de este Hotel Boutique que se ubica precisamente frente al monumento de la ciudad Mitad del Mundo. Vamos también a mostrar un poquito, ya para finalizar, tomas de la habitación para que ustedes puedan ver cómo son estas habitaciones, las cuales podrán visitar desde el mes de noviembre, como ha mencionado la prefecta. Así es, ahí tuvimos el informe de la inauguración de la noche de ayer del Hotel Boutique. Son las 10 de la mañana con 18 minutos y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra querida Gaby Cruz, quien nos trae las noticias de la comunidad. ¿Cómo estás, Gaby?
Buenos días, las Guarmis, amigos y amigas de Radio Pichincha. Sí, bueno, arrancamos con una noticia de la comunidad aquí de Quito, porque es importante que sepan que hoy habrán cierres viales por el sector de la Plaza Foch. ¿Y por qué? Porque se realiza un festival artístico cultural denominado Integrarte, que ya arrancó desde las 9 de la mañana, pero se va a extender hasta las 22 horas. Hoy hay fiesta. Hoy hay fiesta. Eso. Porque en la finalización, que habrán obviamente foros académicos, ferias productivas y murales, en la finalización del evento habrá un concierto gratis donde estará Don Medardo y sus players, Papá Changó, así que si ustedes se animan, ya es jueves, pueden asistir aquí al sector de la Plaza El Quinde, ¿no? De la Plaza Foch, pero recordarles que habría cierres viales principalmente en la calle Foch y en la calle Pinto, así que las calles alternas serán la calle Cordero y la calle Juan León Mera, así que ya saben, esa es la noticia que les tenemos por ahí aquí en la comunidad. Mañana les tendremos igual más información, se nos viene el fin de semana, así que aquí en las Guarmis, ya saben, siempre tenemos la información de primera mano. Así es, en pocas palabras, asistan a estos eventos generados por el municipio, por la prefectura, por empresas privadas, no importa. Asistan a dinamizar la economía, a contribuir con el turismo, a contribuir también con nuestros pequeños comerciantes y pues así ayudarnos y echarnos una manito entre todos. Llegó el momento de despedirnos, mi querida Gabs, pero nos escuchamos mañana con un tema bastante sensible y es qué está pasando con la regularización de las trabajadoras sexuales en el centro de Quito. Vamos a contar con información importante, así que los esperamos el día de mañana a las 9. Sí, se nos vienen las noticias junto a Licenia Espinel y ya se nos viene el Kike Show, así que estén pendientes de la programación de Radio Pichincha. Con nosotras, hasta mañana.